Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 20 de noviembre. El día de hoy iniciamos la clase a las 12:15. Estuvo programada, perdone, de acuerdo al horario que se estableció con tiempo de anticipación, el horario que ustedes tienen, que yo tengo, entonces no hay problema. Tenemos cero audiencia, vamos a darle la oportunidad de que se conecte algún compañero en los próximos 5 minutos. Hasta eso yo les comparto pantalla.
Mis niños, en vista de que no se nos ha conectado nadie, demos inicio pues al tema del día de hoy, que es un resumen. En sí, ¿qué es un resumen? Esto es un texto breve que representa las ideas más importantes de otro texto más largo. Su función principal es sintetizar la información esencial para que el lector pueda comprender rápidamente de qué se trata el documento original, siempre el documento original, sin necesidad de leerlo completo. En palabras simples vendría a ser un resumen, una versión corta de un texto que mantiene lo más importante y elimina pues lo secundario, o sea, quita eh, mm, el montón de la historia, ¿no? Un ejemplo sería la reseña de una película o la sinopsis de una película, eso también es un resumen. Una película, ¿cuánto tiempo dura una película? Entre 1 hora y media y 2 horas, y si es un poquito más, 2 horas y cuarto, ¿no? Eso ya es un poquito más extenso. Pero ¿cómo vamos a hacer que la gente se capture con la impresión de esta película sin que se vea las 2 horas y media? Hacemos una reseña en la parte de atrás del disco o si son de internet, sale allí la sinopsis, ¿no? Esto es un resumen también, en donde 4 o 5 líneas resume toda la película, que son como 2 horas. La gente se interesa, le da los puntos principales, y la gente ya va y ve la película completa, aunque ya tenga idea de lo que se trata, pero se la ve porque ya tiene una idea general del panorama del texto original. ¿Por qué se llama resumen? Buena pregunta. ¿Por qué se llama resumen? En sí significa representar. Resumen significa representar el contenido de un documento, así como una fotografía que representa la realidad o una paloma que representa la paz. El resumen representa las ideas principales del texto original, que no es un resumen. Entendamos que no es un resumen. Un resumen no es una opinión personal, no es una crítica, no es una interpretación, no es una copia literal de todo el texto. Eso no es un resumen. El resumen no añade ideas nuevas, solo recoge lo más esencial del texto original. Las características fundamentales que tienden a tener el resumen son eh, que siempre deben de ser claros. El resumen no puede ser confuso, tiene que ser claro. Una palabra precisa evita confusiones. Tiene que ser conciso, corto, directo, va al punto principal. Tiene que ser fiel, respetar las ideas del texto original sin modificarlas. No puede cambiar un término, cambia toda la idea de un concepto. Una palabra mal escrita, una palabra que tenga otro significado, que se escriba igual pero signifique otro, cambia todo. No puede traicionar al texto original. Objetivo, no da opciones u opiniones personales. Siempre es desde el punto de vista del autor y debe de ser metódico. Seguir el orden del texto original. No puede saltarse del inicio al final o del final al inicio. No. Debe de seguir el orden que tiene el texto. ¿Por qué es importante aprender a resumir? Porque nos ayuda a comprender mejor los textos, estudiar para los exámenes que a ustedes les facilita bastante, analizar ideas, identificar lo esencial y descartar lo irrelevante, mejorar la escritura y el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos hacer un buen resumen? Los pasos más básicos, se los voy a dar, los más básicos. Quiero que los anoten porque posteriormente vamos a empezar a desarrollar resúmenes, distintos tipos de resúmenes, pero tienen que seguir su estructura. El primer lineamiento que deben de seguir para tener un buen resumen, los pasos básicos son 6. El primero es que lea todo el texto. Siempre vayan a leer todo el texto original. El segundo es que subrayen
Van leyendo y van subrayando las ideas principales. El tercero es que van a eliminar ejemplos, repeticiones y detalles eh, de anécdotas, que son como para hacer montón. El cuarto punto que ustedes deben de percatarse es que deben de organizar las ideas en orden lógico. El quinto punto es que van a escribir el resumen con sus propias palabras. Y el sexto punto, pero no menos importante, es que van a revisar lo que ya redactaron. Revisa que sea breve, que sea fiel y que sea coherente a lo que han escrito. Un ejemplo sencillo sería el texto original. El agua es un recurso fundamental para la vida. Todos los seres vivos necesitan agua para sobrevivir. Además, el agua permite el funcionamiento de los ecosistemas y de muchas actividades humanas. Un resumen sería, el agua es esencial para la vida y necesaria para los seres vivos, los ecosistemas y las actividades humanas. Reducimos tres líneas en una. Eso es un resumen, lo fundamental. A ver, ahora, ¿qué nos dice el texto? El resumen es, según Lancaster, una breve representación de contenido de un documento. Recuerda que la representación es estar en el lugar de otro objeto. Por ejemplo, una paloma representa la paz, como la paz es una idea abstracta y ambigua, la paloma sintetiza simbólicamente el concepto de paz. Una fotografía representa la realidad de igual modo. El resumen reconoce lo más importante de un texto para representarlo. En este caso tenemos aquí un resumen de todo un partido completo, un partido de fútbol. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? ¿Tenemos idea? Pues les digo que no veo el fútbol. O sea, no siento el tiempo cuando veo fútbol. Primer tiempo se acabó, segundo tiempo se acabó. Minutos extra, ya estuve allí, llegué. En este caso, el Independiente del Valle ganó 2-1. A ver, si no son 60, como 2 horas que creo que dura un partido, ¿verdad? Los que están viendo la clase en vivo, en la clase grabada, para la siguiente clase me encantaría que ustedes me cuenten cuánto dura un partido. El Independiente del Valle gana 2-1 a Boca Juniors por semifinales. Aquí tenemos un resumen súper corto de todas 2 horas completas, ¿no? En el partido de idea de los semifinales de la Copa Latin Libertadores, adelantó Pérez por los Cenelces, igualó cabezas y puso en ventaja Ángulo en gran acción personal. Ustedes entenderán esto, alguno que sepa de fútbol. La revancha por la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca Juniors e Independiente del Valle será el 14 de julio en las Bomboneras. El duelo está programado para las 7:45. La primera parte no la entendí, pero por eso les digo, el resumen es importante. Tienen que saber los términos. Las características de un resumen o del resumen es que tiene que tener entropía. ¿Qué es entropía, según, ¿no? El texto? La entropía es la economía y la efectividad del uso del lenguaje, utilizar el menor número de palabras para expresar una idea, reflejar la información básica y la intención del documento con el mínimo de palabras posibles. Y también debe de tener pertinencia, adecuación al contenido del documento, ni explicarlo ni criticarlo, siempre debe de ser objetivo, que es lo que yo les decía. El usuario debe ser fiel a las ideas, pero manteniendo un lenguaje comprensivo. Al sistema, al sistema mantener ciertas homogeneidades, seguir la normalidad y el mismo esquema narrativo. Debe de tener coherencia, grado de relevancia entre las palabras de un discurso, encadenamiento semántico del texto y consistencia, organización de la estructura y contenido del texto siguiendo un estilo único. Un buen resumen debe de tener lo siguiente, que es
debe de ser claro, con un contenido preciso, utilizando términos precisos para alcanzar la máxima plenitud del significado con el mínimo de palabras. Debe de ser conciso. El resumen es una condensación de la información que sea de ser corta, pues, ¿no? Que sea adaptado para que toda una página pase a 2 líneas, ¿no? Debe de ser fiel, reflejando los elementos esenciales del original sin aportar ideas nuevas. Debe de ser directo, destacando el contenido principal del documento y distinguiendo entre la información esencial y las anécdotas. Debe de ser objetivo. El resumen no debe calificar ni interpretar el contenido del documento original. El resumen no debe calificar ni interpretar el contenido del documento original, es decir, tal cual, no pueden decir yo puedo, yo creo, tal vez será, no, es tal cual como es el contenido original. Debe de ser metódico, debe de ser ordenado con la estructura esquemática del documento original, que en el caso de los documentos científicos responde a objetivos, metodología, resultados y conclusiones. ¿Tenemos distintos tipos de resúmenes según este contenido? Sí. El día de hoy vamos a ver y damos introducción pues a lo que es el resumen y vamos a ver lo que es el resumen indicativo. El resumen indicativo resumen que reconoce los enunciados principales del trabajo original sin entrar en explicaciones detalladas de gran densidad informativa y profundidad. Sirve para decidir si vale o no la pena leer el artículo. Su extensión no sobrepasa las 50 palabras. Recuerde, el indicativo, el resumen indicativo, no debe de sobrepasar las 50 palabras. Como vemos aquí en pantalla, publicada, aquí hay un ejemplo de un resumen indicativo. Miren la estructura. Publicado en 1967, 100 años de soledad, relata el origen, la evolución y la ruina de Mancodo, una aldea imaginaria que había hecho su aparición en las tres novelas cortas que su autor había publicado con anterioridad. Estructurada como una saga familiar, la historia de la estirpe de los Buenos Días se extiende por más de 100 años y cuenta con 6 generaciones para hacerlo. Es un resumen cortito, la verdad es que es un resumen cortito. No hay de dónde sacarle eh, vuelta porque son 50 palabras. Ahí está, allí van a ver la dificultad porque cómo van a resumir tanta historia en 2 líneas. Allí está la creatividad, el uso del dominio de las palabras, la definición, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Es un tipo de resumen muy breve, recuerden, el resumen indicativo es muy breve, que solo menciona los temas o las ideas principales del texto, sin explicar los detalles, los ejemplos ni el desarrollo completo. La función es informar de manera rápida al lector de qué se trata el documento para que esté decidida si le interesa verlo completamente o no. En otras palabras, sería un resumen indicativo, indica el contenido general del texto, pero no lo desarrolla. Las características del resumen indicativo es que debe ser muy breve. Generalmente no pasan las 50 palabras, es menos de 50 palabras. Indica solo ideas principales, no explica qué pasa exactamente, solo los temas o los aspectos que abordan el texto. No detalla ni narra la historia o el tema central del texto original. No incluye ejemplos, citas, opiniones ni información secundaria. Tiene una gran densidad informativa, en pocas palabras, comunica mucho contenido. Eso sería con respecto a este tema, ¿no? Y el ejemplo es el que vemos en pantalla. Ahora les voy a explicar lo que es la tarea en clase para el día de hoy y la tarea en casa. Si ustedes prestaron atención en la clase, como no tenemos audiencia en la clase en vivo, pues los que van a ver la clase grabada, presten atención, pueden darle retro al videíto y pueden ir
tomando apuntes de las respuestas, ¿no? Para que sepan cómo resolver. Vamos a responder el día de hoy una pregunta para la tarea en clase. A partir del concepto de entropía, que ya les expliqué qué es, vamos a reescribir el siguiente texto, reduciendo a una quinta parte de su extensión, manteniendo el sentido original y sin perder información esencial. Tenemos 4 líneas allí. Vamos a reducirlo a la quinta parte, que sería una línea y media. Una línea y media. Y vamos a explicar qué estrategias utilizaron para reducir esa información sin perder el sentido del texto original. Va a ser complicado porque tienen que utilizar estrategia. Tienen que leerlo y hacer tantas palabras en poco, allí van a verlo. Y la tarea en casa, pues tenemos 2 enunciados. El primero, el texto define coherencia y consistencia como cualidades esenciales del resumen. Vamos a redactar un párrafo explicando por qué un resumen puede ser coherente pero no consistente, qué tipo de fallas producen esa diferencia y vamos a incluir un ejemplo propio. El segundo ejercicio que nos dice, a partir de la noticia incluida en el texto sobre el Independiente del Valle, que es lo que estuvimos leyendo, que yo les explicaba, acá en la parte superior. Aquí ven, ustedes ven esta noticia que Independiente del Valle ganó 2-1 a Boca Juniors por semifinales, ¿no? En la Copa Libertadores. Vamos a elaborar un resumen indicativo de máximo 40 palabras. Miren, máximo 40 palabras. Recuerden que los conectores también cuentan. Si ustedes ponen y, también eso cuenta como una palabra. Luego vamos a explicar por qué su texto cumple con las características de un resumen indicativo. Van a desarrollar un resumen indicativo de 40 palabras, máximo 40 palabras, y van a indicar en la parte de bajito, mi resumen es un resumen indicativo porque tiene esto y tiene esto. Está súper, tiene su técnica, no les voy a decir súper fácil porque van a tener que empezar a sintetizar toda esa extensa información en pocas palabras y ahí está el reto. Ese es el reto que tenemos para el día de hoy, mis niños. Con eso finalizamos la clase. Es un placer inmenso estar con ustedes. Si tienen una duda, recuerden escribirme un mensajito por la plataforma educativa y si no, les extiendo la invitación para que se conecten a las clases en vivo. Recuerden que tienen la tarea hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche estaría atrasada, a menos que tengan un justificativo válido y se les sea informado a la coordinadora académica correspondientemente. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan un buen día. Chao, chao, mis niños.